Sí, 1, 2, 3. Muy buenos días a todos los presentes, a los honorables concejales. Por favor, tomar posesión de sus curules para que demos inicio a la sesión del día abril 14 de 2015. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Mucho gusto, señor presidente. Siendo las 7:18 del día abril 14 del 2015, damos inicio a la sesión plenaria con el siguiente orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, intervención del doctor César Arango Serna, secretario de Salud del municipio de Bello, con su equipo de trabajo tema Red Estatutaria de Salud. Tercero, comunicaciones. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Está leído, señor presidente. Por favor, verifiquemos el quórum, señor secretario. Mucho gusto, señor presidente. Honorable concejal Nicolás Alzate Maya. Basilicio Mosquera Álvarez. Presente. Carlos Augusto Mosquera Gómez. Presente, señor secretario. León Freddy Muñoz Lopera. Presente, señor secretario. Jesús Ernesto Zapata Orrego. Mauricio Alberto Mejía Ocampo. Presente. Yanli Pavón Zapata. Presente. Francisco Echeverri Cárdenas. Presente. Luis Carlos Hernández Giraldo. Presente. Duván Alberto Bedoya García. Presente, señor secretario. Nubia Estela Suárez Caro. Nicolás Martínez González. Presente. Julio Mario Cuervo Henao. Presente, señor secretario. Carlos Mario Zapata Morales. Francisco Vélez González. César Vladimir Sierra Martínez. Presente, señor secretario. Gabriel Jaime Tavares Baena. Presente. Nubia del Socorro Valencia Montoya. Presente. Isabel Daniela Ortega Pérez. Le comento, señor presidente, que hay quórum suficiente para deliberar y para decidir. En consideración el orden del día, anuncio que va a cerrarse. Tiene la palabra el honorable concejal León Freddy Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para todos los presentes. Señor presidente, tan amable, si usted bien lo considera, poner el orden del día, un cambio en el orden del día, para que el segundo punto quede último, y así sucesivamente, pues el que está de tercero sería el segundo, y el cuarto sería el tercero, y el segundo el último. Señor presidente, tan amable para darle unos minutos, de todas maneras, que venga el ponente. Muchas gracias, señor presidente. En consideración el orden del día, con la propuesta del honorable concejal, que el orden del día quede de la siguiente manera. Primero, verificación del quórum. Segundo, comunicaciones. Tercero, proposiciones, asuntos varios. Y cuarto, intervención del doctor César Arango Serna, secretario de Salud del municipio de Bello, y su equipo de trabajo con el tema de reestructuración de salud. En consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Pero, honorables concejales. Ha sido aprobado, señor presidente. Continuemos con el orden del día, sin antes saludar al doctor Luis Ángel Muñoz, que nos acompaña en el día de hoy, delegado de la Contraloría Municipal de Bello. No, él no está ciego. Segundo punto, comunicaciones. Segundo punto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones sobre la mesa? Sí, señor presidente. Dice así. Bello, abril 6 del 2015, doctor Carlos Arturo Carmona Rodríguez, secretario general del Consejo Municipal. Respetado doctor Carmona, atendiendo su amable solicitud, me permito hacer la entrega de la relación de las licencias aprobadas por esta curaduría primera durante la vigencia del año 2014. Firma Diego León Marín Gómez. En cada uno de esos curules están las licencias de construcción, para que las tengan presentes. En un CD.
Las relaciones están ahí en un CD. No tengo más comunicaciones, señor presidente. ¿Algún honorable concejal tiene alguna comunicación? Tiene el uso de la palabra el concejal Jean-Louis Pavón. Gracias, señor presidente. No, vi por ahí una comunicación que llegó también del tema de los artesanos. Qué bueno que el jurídico nos analice ese tema y nos dé su concepto. Lo veo por ahí ubicado en las diferentes curules, un oficio que manda el señor Mantilla. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Bien, puedo con el jurídico que nos acompaña el doctor Tito para que nos haga claridad al respecto. Tiene la palabra el jurídico de la corporación. Bien, pueda, siéntese. Gracias, señor presidente. Con los buenos días para la mesa directiva y todos los honorables concejales. No, lo que dice el honorable concejal Jean-Louis Pavón es cierto, había una comunicación del Consejo de Artesanos del municipio de Bello, pero esa solicitud no había sido pasada por la asesoría jurídica, el cual me tuve el atrevimiento de decirle al señor Diego Molina, auxiliar administrativo, que la recogiera hasta tanto yo no la estudiara y emitiera un concepto jurídico al respecto, señor presidente. O sea que en el transcurso de estas sesiones de esta semana, la asesoría jurídica se estará pronunciando al respecto de esta solicitud, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, jurídico. Continuemos con el orden del día, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. Tercer punto, proposiciones y asuntos varios. ¿Hay alguna proposición de algún concejal? En varios, primero que todo tiene la palabra en honorable concejal Francisco Echeverri, seguidamente la doctora Nubia Valencia, León Freddy Muñoz, Gabriel Jaime Tavares. Uso la palabra Francisco Echeverri. Antes de eso, permítame anunciar el ingreso a la plenaria de la concejala Nubia Estela Suárez Caro y del concejal Duván Alberto. No, ya está. Nubia Estela Suárez Caro. Siga. Con el uso de la palabra al honorable concejal Francisco Echeverri. Gracias, señor presidente. Un saludo a usted, al compañero suyo de mesa, al señor Basilizo, al doctor Basilizo, a los concejales. Presidente, nosotros fuimos comisionados por la presidencia. Por favor, doctora Novia, nos colabora con un poquito de orden. ¿Ya puedo? ¿Ya? Bueno. Como le contaba, señor presidente, nosotros fuimos comisionados por el presidente del Consejo, el señor Nicolás Alzate, para asistir a una capacitación a la ciudad de Panamá. Asistimos los concejales Nubia Valencia, Daniel Ortega, Ernesto Zapata, León Freddy Muñoz y quien le habla, Francisco Echeverri. Quiero dejar constancia hoy, presidente, de la negligencia del presidente de la corporación, el señor Nicolás Alzate, y de la negligencia del secretario de la corporación, el doctor Carlos Carmona, en el sentido de que no han sido capaces de gestionar el certificado de asistencia a ese seminario donde estuvimos muy juiciosos. Afortunadamente están las fotos de toda la capacitación y al día de hoy, 2-3 meses después, no tenemos en nuestro poder el certificado de asistencia y cumplido de comisión. Dejo constancia de eso, presidente, porque llevamos ya febrero, marzo, abril, 3 meses y ese certificado no ha llegado. Varias veces lo hemos solicitado, donde conste que nosotros asistimos y estuvimos presentes de manera juiciosa en esa capacitación. Ahí están las fotos, vuelvo y repito, afortunadamente, pero sí quiero dejar constancia de la negligencia de la mesa directiva en cabeza del presidente Nicolás Alzate y de la Secretaría de la Corporación en cabeza del doctor Carlos Carmona. Era eso, presidente, muchas gracias. Honorable concejal, pues yo me voy a poner al tanto, pues lo que sí le hago saber y entender que de parte del secretario sí me extraña, porque si algo se ha notado es el trámite, la constancia, la equitación del secretario, que uno cualquier favor que inmediatamente le solicita, el hombre está presto. Entonces, a veces se le sale a uno de las manos, se le sale al secretario, al presidente de las mismas empresas, que son las responsables de eso, y se le sale la mano, pero vamos a ver, y para mañana mismo
sepa, concejal, que le tendré respuesta al respecto. Entonces, de eso le tenemos una explicación, por favor, el jurídico. Señor Tito, me hace una aclaración que usted tiene mucho conocimiento del tema. Tiene la palabra el jurídico de la corporación. Gracias, señor presidente. Honorables concejales y honorable concejal Francisco Echeverry, lo que usted dice es parcialmente cierto y en este sentido, ese certificado llegó a tiempo. Se los pusieron a cada uno de ustedes en sus curules. Permítame. Perdón, Francisco, o escuchémoslo y después tiene la palabra, listo. Se los pusieron a ustedes en sus curules y como yo llego temprano, miré que estaba en una de sus curules y ahí estaba y lo hice recoger. Lo hice recoger así como hice recoger este. ¿Por qué? Porque ese certificado tenía un error. Eso es todo. Tenía un error de transcripción, por eso, honorable concejal. No, permítame, honorable concejal, usted no lo tiene, pero se hizo recoger a todos. Fue un error de transcripción y de imprenta que tenía ese certificado. Y no me pareció conveniente que ese certificado quedara en manos de los honorables concejales si tenía un error. Y estamos en espera de que la empresa que hizo la capacitación corrigiera ese error, pero ese certificado sí vino por parte y se les puso en las curules. Lo que pasa es que yo lo mandé recoger porque no era procedente ni prudente dejarlo circular y que ustedes lo tuvieran con ese error, señor presidente. Y estamos en espera de que la empresa que hizo la capacitación lo enmiende ese error, señor presidente. Gracias por la explicación. Bueno, y ahí tuvimos dos errores, no haberle comunicado a los concejales que se le había recogido, entonces eso puede ser, digamos, medianamente justo el reclamo que hace el honorable concejal, que no le comunicaron. Le digo, vea, el certificado le llegó, se lo recogimos porque tenía un error y está en proceso, pero le hubieran dicho. Tiene la palabra honorable concejal Francisco Echeverry. No, presidente, con todo respeto, no es un reclamo ni siquiera medianamente justo. Es un reclamo muy justo porque han pasado 3 meses después de esa capacitación y no creo, en Medellín hay muchas imprentas, en Medellín venden impresoras donde usted quiera, en Monterrey, en el Diamante, donde quiera venden una impresora, así que no tienen para imprimir. No considero ni medianamente justo mi reclamo porque una corrección de ese tipo no demora de un día para otro. Es que van 3 meses para que corrijan eso. Es más, a mi curul nunca llegó el certificado. Puede que lo hayan recogido, pero yo nunca, físico, nunca lo vi. Nunca lo vi. Y ni siquiera es medianamente justo, porque en 3 meses es tiempo suficiente para que corrija un error de ciudad, que no diga Bello Medellín, sino que diga Ciudad de Panamá. Eso no se corrige. Para eso no se requieren 3 meses, presidente. Seguro que no. Muchas gracias. Muy bien. Tito, entonces nos ponemos, por favor, llamemos a la empresa, a la imprenta que, pues, digamos, tiene toda la razón por los tiempos. Lo único que sí fue que no se le informó a los concejales que el certificado había llegado. Con el uso de la palabra, el honorable concejal don Freddy Muñoz. Perdón, disculpe, la doctora Nubia Valencia, primero las damas. Gracias, presidente. Un saludo para usted, la mesa y todos los presentes. Señor presidente, en el día de ayer, un par de profesores, precisamente el Carlos Pérez, hablaron conmigo otra vez de un problema en una institución, porque usted sabe que hubo la separación, entonces el Fernando Vélez no ha sido terminado y el Carlos Pérez tampoco. En vista de que hay algunas dificultades con 3 colegios, que son el Fernando Vélez, con las quejas que le hablaron al honorable concejal León Freddy, el caso de el Carlos Pérez, también la situación que hay en el JEGA. Yo considero y llamo a la Comisión de Educación que tenemos para que entonces visitemos estas 3 instituciones y levantemos un informe de comisión accidental al honorable Consejo, porque es que hemos escuchado las posiciones parciales de las instituciones, pero si hay que escuchar ambas partes, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el Carlos Pérez me dicen, el secretario se comprometió que faltan 500 millones de pesos para terminar de construir los salones que adecuar, pues. Resulta que ya han pasado alrededor de 3 meses casi y nada.
Entonces, sí es necesario que la Comisión de Educación haga la visita, presente el informe y, si es del caso, escribirle al secretario y que nos diga qué está pasando, porque me dicen los compañeros que el secretario les dijo que en mitad de año estaba lista la construcción, lo que faltaba, y faltan bastante que hacer. Entonces, estamos en mitad de año, está a 2 meses. Está complicada la cosa. Entonces, presidente, a los compañeros de la Comisión Accidental de Educación para que me digan qué día vamos, si hoy o mañana, para visitar y presentar un informe. Gracias, señor presidente. Muy bien, doctora Novio, pues no solamente, pues muy bueno de que usted, cabeza suya, haga una visita, pero hablarle muy claro al señor secretario, porque es que él no, olímpicamente no puede decir, es que faltan 500 millones de pesos y por eso no hemos podido continuar, y si faltan es que ya no los hay. A esta altura, de a dónde y cómo debe de ser, o sea, debe decir, es que la plata ya está en trámite, entonces que diga, la plata ya está en trámite, falta legalizarla. Estoy haciendo las dos cosas. Entonces, le está en trámite, pero le diga y que le dé la cara a los rectores y que le dé la cara a la comunidad y que le dé la cara a la corporación en respuesta. Es que si a esta hora no hay un desembolso, él no puede decir que para junio o julio, que en 2 meses estará listo ya los salones. Eso es imposible, imposible. Entonces, sí es mejor que diga, está la plata, está en trámite. Usted le complementa, bueno, con el uso de la palabra, el doctor León Freddy Muñoz. Gracias, señor presidente. Pues yo soy también de la Comisión de Educación, pero estuve en esas visitas, he estado visitando algunos colegios, entre ellos pues estuve en Niquía visitando algunos colegios. Me llamaron del Fernando Vélez, ya pasé un informe aquí que es lamentable pues la situación en que encuentra Fernando Vélez, y también estuve en el Carlos Pérez. Efectivamente lo que dice la doctora Novia es cierto. En la división del Fernando Vélez y el Carlos Pérez, que estuvo juntos por más de 35 años, hubo unos compromisos por parte de la Secretaría, donde se iban a construir una batería sanitaria, la sala para los profesores y unas aulas. Y lo que me encuentro allá, señor presidente, y aquí tengo las fotografías, es que hay cosas derrumbadas. Vea, aquí está en la cancha tumbaron el muro y eso está así. Y los trabajadores se fueron porque no había plata. O sea, dejaron esto así hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer. Igual pasó en el Fernando Vélez. Entonces no sabemos qué es lo que pasa con la plata. Entonces se paran un colegio, se comprometen con los educadores que iban a terminar en 2 meses y ya llevamos casi 4 meses y vea cómo está la obra ya suspendida. Entonces yo no sé qué es lo que viene pasando en Bello, ciudad educada y competitiva, señor presidente. Es lamentable. Y no solamente esos, presidente, falta en el famoso Colegio Centenario, que lo entregaron a principios de la administración y eso está incompleto. Y si usted va a visitar el Centenario, el Carlos Pérez, el Fernando Vélez, vaya a Niquía y visite cada una de las instituciones y están en condiciones muy lamentables, muy lamentables. Entonces uno no sabe qué es lo que pasa en Bello, ciudad educada y competitiva, qué es lo que está yendo, para dónde está yendo la platica. Se está yendo Nubia, con lo que pagaríamos allá, se va para alquilar sitios desocupados por más de 3 años, se va para otros contratos que no tienen nada que ver con el bienestar del municipio. Pero bueno, eso es lo que pasa en Bello, ciudad educada y competitiva. El otro tema, señor presidente, que iba a tocar en Bello, ciudad educada y competitiva, pues no dejan de sonar las cosas malucas. Hoy nuevamente, en un noticiero nacional, Caracol exactamente, mencionan a Bello, pero pa mal, como suele suceder en Bello casi todo. Y mencionan a Bello porque hay, presuntamente, hay unos altos grados de corrupción en el tránsito, y evidencian con un video un funcionario recibiendo una platica por debajo, y eso es lo que nos muestran de Bello. Nos muestran ese tipo de cosas. Eso es lamentable, que Bello esté en la boca de todo el mundo, pero para hablar mal. De ello no se habla nada bien.
Y el otro tema, señor presidente, efectivamente así ha sido. Ayer hice una visita en algunos de los centros de operaciones de seguridad del área metropolitana. Estuve en el PCC del Metro, en el Centro de Control de Itagüí de Seguridad, del monitoreo de cámaras, en el del tránsito viendo las fotomultas y también el monitoreo de cámaras, viendo todo el modelo de seguridad de Medellín. Y el comentario en todas partes es: el único municipio que no le interesa la seguridad es Bello. Todo el mundo dice lo mismo. O sea, hay cámaras en casi todos los municipios y Bello es el único que no. ¿Y sabe qué es lo que dicen de Bello? Que es que la clase política parece que estuviera aliada con los muchachos porque no permiten que pongan cámaras. Ese es el comentario en todas partes del área metropolitana. El único municipio que no tiene una sola cámara es Bello, ni una sola. Eso es lamentable. O sea, es lamentable lo que pasa en este municipio. Itagüí se redujo, señor presidente. Están hablando entre un 75 y 90%. Hasta el año pasado eran un 75% todos los hurtos por ese modelo de seguridad. Y la criminalidad, ya desmantelaron las dos bandas más importantes con ese sistema de seguridad. Y se redujo en un 75%. Este año están hablando, la reducción va en un 90% por ese modelo, con 200 cámaras. Y eso permite efectivizar más las capturas porque estuvimos viendo el modelo y precisamente nos mostraron cómo reaccionan ante un hecho y se demora 3 minutos. O sea, lo ubican en la cámara, llaman al cuadrante y en 3 minutos está en el hecho, pero desde el monitoreo. Entonces, yo no sé en Bello qué es lo que pasa, porque si la clase política no permite eso, entonces lo que presuntamente dicen, pues lo que dicen, entonces sí será verdad. Uno se cuestiona y uno se hace estas preguntas, ¿qué será lo que pasa en Bello? Y también estuvimos viendo, señor presidente, lo de las fotomultas. Pues he estado estudiando para el debate del 20, el famoso debate de tránsito, y es lamentable todo el modelo de aquí con el de Medellín, por ejemplo, que es como la experiencia más cercana que tenemos, como el monitoreo allí también en el tránsito para lo de las vías y eso. Y también estuvimos conociendo lo del Centro de Operaciones Semafórico, y eso es una cosa, pues yo me quedé impresionado cómo nos llevan años luz y cómo todo ese monitoreo está junto. O sea, los del tránsito pueden ver las cámaras de la policía, no las manipulan, pero pueden ver y pueden notificar. Igualmente, desde el metro pueden notificar a la policía del tránsito con todo el sistema de cámaras que viene funcionando. Y eso de alguna manera redunda pues como en la percepción de la seguridad de la gente. Y yo creo que ayuda un poco, pero sí lamenta uno mucho que Bello, que sea la segunda ciudad en importancia de Antioquia, y la 9ª del país, como dicen, cerca de los 700.000 habitantes, pues estemos en estas condiciones tan lamentables. Invito a los concejales para que se den la pasadita y conozcan esos modelos, para que vamos presionando para que en Bello se vayan implantando algunas cosas que son, yo creo que estrictamente necesarias para el bienestar de la ciudadanía. Era eso, señor presidente, muchas gracias. Muy bien, con el uso de la palabra, el honorable concejal Gabriel Jaime Tavares. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a la mesa directiva, a mis compañeros concejales. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan. Presidente, para citar para la Comisión Económica, creo que todos los compañeros tienen ya en el computador lo de la ponencia del proyecto de acuerdo 0009, para que, estaba desde ayer, para que nos reunamos en la comisión, son 2 días después de utilizar la ponencia en sus computadores, entonces la dejamos para el jueves. La idea es que el jueves nos reunamos en la mañana para poderle dar el primer debate. Pienso que la hora, no sé si que antes, ¿cierto? A las 7 de la mañana, compañeros, para que nos reunamos a las 7 de la mañana para darle el primer debate a este proyecto de acuerdo. Para eso, presidente, muchas gracias.
Entonces queda citada la Comisión de Asuntos Económicos para el jueves, para el primer debate, 7 de la mañana, pero la Comisión Económica. ¿Algún otro concejal? Bueno, entonces por el momento vamos a hacer un receso para que la Comisión de Educación se reúna, para que pongan de acuerdo para cuándo van a hacer las visitas. Yo les pido el favor que no nos vamos a ausentar, que a las 8 de la mañana llega el doctor César Arango para que continuemos con la sesión. Entonces damos un receso, pero mientras tanto la Comisión de Educación para que se reúnen y traten el tema antes mencionado por los concejales Novia Valencia y León Freddy Muñoz. Damos un receso, por favor. Sí. Nuevamente, buenos días para todos los presentes. Buenos días, doctor César Arango, secretario de Salud de nuestro municipio. Por favor, señor secretario, después del receso, continuamos con el orden del día. Continuamos, señor presidente, entonces con el tercer punto, proposiciones de asuntos varios. ¿Hay proposiciones sobre la mesa? No tengo, señor presidente. Honorable concejal León Freddy Muñoz, bien pueda con una proposición. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, tan amable si puede poner en consideración y solicitándole con la venia a todos los compañeros. Yo hago parte del Consejo de Cultura, representando al Consejo Municipal de Bello. Y allí pues hay algunas de esas organizaciones que llevan una trayectoria importante. Dentro de esas organizaciones está el Consejo Municipal de Danza. Está cumpliendo 15 años, cumple 15 años. En perspectiva pues de lo de la semana del 23 de abril, que se van a hacer muchas actividades, no solamente desde la literatura, sino desde la cultura, y la danza pues es una expresión no hablada de la literatura. Yo quisiera que me acompañaran en la condecoración al Consejo Municipal de Danza, o sea, a todo al Consejo como tal. No a una persona, sino al Consejo Municipal como entidad que nació. Yo creo que de alguna manera ha representado al municipio de Bello en diferentes expresiones de la danza y del baile en muchos sitios del país y es más, a nivel internacional también han hecho sus presentaciones. Entonces quisiera, si puede poner en consideración, y le solicito a los compañeros si me apoyan en esta iniciativa para condecorar en esa semana del mes de abril, la última semana, a este Consejo de Danza del municipio de Bello. Con la condecoración que siempre se ha hecho desde el Consejo, señor presidente, yo creo que es la medalla Roberto López de Mesa y obviamente, y también con el pergamino que aquí se ha manejado. Yo creo que es más que meritorio, porque en el Consejo de Danza hay de todas las expresiones del baile, tanto de tango, danza folclórica, nuevas expresiones de danza, de baile callejero, en fin, ahí convergen un montón de expresiones y es bueno resaltar, ya que estamos también dentro del marco de Bello, ciudad de los artistas, pues yo creo que un hecho de estos ayuda como a fortalecer y a reivindicar a estas expresiones. Es eso, señor presidente, muchas gracias. Con gusto colocaremos en consideración a la plenaria la proposición que usted hace. Yo, a mi pensar personal, yo sé, honorable concejal León Freddy, que cuando usted propone algo aquí es porque lo merece. Usted es una persona estudiosa, una persona pendiente de los barrios, de las organizaciones, y yo sé que si usted lo dice aquí, nos lo propone a la corporación, es porque realmente se lo merecen, es mi pensar personal, por eso colocamos en consideración de la plenaria, condecorar, ¿es la escuela de danza? ¿Cómo es? Consejo Municipal de Danza, en sus 15 años, condecorarlo con la medalla Roberto López de Mesa. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales? Señor presidente, ha sido aprobado condecorar el Consejo Municipal de Danza con
Cruz Medalla Roberto López de Mesa. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Seguimos con el cuarto punto, señor presidente, intervención del doctor César Arango Serna, secretario de Salud del municipio de Bello, con su equipo de trabajo, tema Red Estatutaria de Salud, señor presidente. Le damos la más cordial bienvenida a usted, doctor César Arango, muy amable por estar en el recinto de la democracia exponiendo su plan de acción de esta importante Secretaría de Salud que tiene... La ley estatutaria, discúlpeme, importante tema para el día de hoy. Está su casa, siempre será bienvenido a usted y a su equipo de trabajo. Bien, pueda, doctor César, hacer uso de la palabra. Permítame, doctor, un momentico que quede en el acta la asistencia de los siguientes concejales: Ernesto Zapata Orrego, Carlos Mario Zapata Morales, Francisco Vélez González, y no asiste a la plenaria la concejala Isabel Daniela Ortega Pérez. Venga, permítame... Doctor César, permítame un minuto, yo pregunto una cosa al secretario y pongo en conocimiento de la corporación. Inuvia, que es muy cercana, obviamente es una corporada que tiene todo nuestro respeto, respaldo y apoyo, pero me extraña, no sé, hay unos importantes proyectos de acuerdo, señor secretario, por eso yo quiero hacerlo público, donde la honorable concejala no va a estar, y tenemos un manual, un código, y hay unos proyectos de acuerdo donde ella a mí en ningún momento me informó cuántos días, como presidente, como cabeza visible de esta corporación, cuántos días se va a ausentar. Simplemente dijo que se ausentaba. Y yo sí quisiera saber si por un medio, no sé, ahora con el sistema, la tecnología, ya podía participar de algunos debates, porque vuelvo y le digo, doctor Carlos y honorables corporados, a mi curul, a mi presidencia, a mi oficina, no ha llegado ninguna justificación donde ella pida una ausencia no remunerada, donde haya simplemente le dijo por micrófono que tenía que ausentarse. Me parece delicado en el sentido en que yo ayer hablé con el señor jurídico y hay unos proyectos de acuerdo donde van a estar, entonces no sé si para esos proyectos de acuerdo ya va a estar o no va a estar, no sé cuántos días, por si alguien me puede informar o por si usted sabe, señor secretario, para saber cómo le podemos colaborar para que yo no sea perjudicada, porque la ley es clara. Yo le agradezco, señor secretario, si tiene alguna información o alguno de ustedes corporados, porque yo no la sé. Bien, pueda, doctor César Arango, continuar. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero hacer claridad de que esta presentación que hacemos hoy desde la Secretaría de Salud de la Ley 1751, sancionada por el señor presidente el día 16 de febrero de este año, es, si se me permite hacerlo de esta manera, simplemente un enunciado bastante sucinto de lo que la ley en sus 26 artículos, incluyendo el de vigencia y derogatorias, profesa. Y además unas observaciones bastante sucintas también de quien les habla, como actor que hemos sido hace un poco más de 25 años ya del sistema, con las observaciones que en este caso, reitero nuevamente, si se me permite, serán de carácter estrictamente personal y que son, como les digo, la visión que tiene César Arango como actor del sistema en relación con una ley que, pues, después de la ley 1438 es la más importante que se ha proferido en los últimos años en el tema de salud, y que finalmente lo que hace es un reconocimiento efectivo a la importancia que tiene para la vida ciudadana del colombiano el tema de la salud, y que vamos a ver también que en algunos de sus apartes lo que hace además lo que además implica es un compromiso colectivo de todos los demás actores, no solamente del ciudadano de a pie, sino también, por supuesto, y mucho más allá, de los actores estatales y gubernamentales. Entonces, con esa consideración, comenzamos con una frase de Schopenhauer que denota lo que es para la gente, para el ciudadano, para las personas, la importancia que tiene la salud. Decía Schopenhauer que tanto prevalece la salud por sobre todos los bienes exteriores, que probablemente un mendigo sano sea más feliz que un rey enfermo.
Nosotros hoy ya con seguridad tenemos la certeza que no es probablemente, sino con absoluta certeza, es más feliz un mendigo sano que un rey enfermo, o un presidente agripado, o un secretario apestado, como en mi caso. Bueno, con este preámbulo entramos entonces a mirar lo que es una ley estatutaria. Las leyes estatutarias son tipos de leyes especiales que regulan derechos y deberes fundamentales de las personas en el país, y por ser especiales deben ser aprobados por mayoría absoluta tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, y supone necesariamente que ese derecho ha adquirido el carácter de fundamental y autónomo y tiene que ser garantizado prioritariamente por el Estado y responsabilidad de toda la sociedad. Es una norma, pues, por supuesto, de rango superior a otras leyes que usualmente se tramitan, y la definición es que prolongan la Constitución mientras las otras la desarrollan. La ley 715, perdón, la 1751, la 1751, como les decía, el 16 de febrero, es la ley por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Tiene 4 capítulos. En el primero se encuentra el objeto, los elementos esenciales, los principios, derechos y deberes. En el segundo, la garantía y mecanismos de protección del derecho fundamental a la salud. En el tercero habla del tema de los profesionales y trabajadores de la salud, que son tal vez 2 artículos, Carlos. Son 2 artículos, es bastante breve, por no decir que demasiado escueto para mi querer. Y el último capítulo, el cuarto, son otras disposiciones. Entonces, capítulo primero, en el artículo primero, el objeto de la ley habla de la garantía del derecho fundamental a la salud, lo estamos abreviando aquí como DFS, regularlo y establecer mecanismos de protección. El artículo segundo, que es la naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud, habla de que es un derecho autónomo e irrenunciable en lo individual y colectivo. Es un derecho que comprende el acceso a los servicios de salud en condiciones de oportunidad, eficacia y calidad. O sea, este tema para mí es un tema importante, porque ya no solamente estamos hablando de cobertura de salud, sino también de acceso efectivo a los servicios, con unas características que son fundamentales, valga la redundancia con el tema de derecho fundamental, que hubo básico. Entonces, endilga ya unas características, unas cualidades que les deben ser propias y que deben ser además, pues, digamos que absolutamente indesligables. Dice que el artículo segundo, que conforme ya con el artículo 49 de la Constitución, la salud es un servicio público esencial obligatorio, con un indelegable control estatal, valga decir la supervisión, el control, vigilancia, de manera que este tema, pues, como gran parte de la ley, a pesar de que es ya digamos, una repetición de la repetidera y un inventario de buenas intenciones, pensaría uno que es, digamos, una oportunidad de refrescarle al ciudadano y a las autoridades la importancia que tiene la salud en la vida del colombiano. El artículo tercero habla del ámbito de aplicación y habla de que se le aplica a agentes, usuarios y demás que intervengan directa o indirectamente en la garantía del derecho fundamental a la salud. El artículo cuarto, que es ya define el sistema de salud, lo nomina entonces como un conjunto articulado y armónico de principios y normas, políticas públicas, instituciones, competencias y procedimientos, facultades, obligaciones, derechos y deberes, financiamiento, controles, información y evaluación que el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud.
Ahora, en el tema de las obligaciones del Estado, ustedes me van a dispensar que eventualmente en estos primeros capítulos seamos tan literales, pero la verdad se me hace de vital importancia que se tenga claridad meridiana sobre el marco, digamos, casi que conceptual de la ley para que cuando se trascienda hacia lo que ya dentro de lo que de una manera muy escueta, muy enunciativa de pronto hace la ley, ya podamos tener, digamos, más elementos para lo que ustedes eventualmente posteriormente a la presentación tengan a bien preguntar, aunque quiero advertir que ni mucho menos soy un experto en la ley porque no participamos, digamos, de una manera activa, ni siquiera como secretario de municipios en la elaboración de la ley, excepto en el tema de profesionales de la salud, que vuelvo y repito, quedó demasiado corto para nuestro gusto y para lo que nosotros hubiéramos querido como secretario de salud del país. Bueno, continúo entonces con el artículo 5º, que habla de las obligaciones del Estado y dice que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental de la salud, que en ese orden de ideas no podrá afectar directa o indirectamente el disfrute de ese goce. Deberá formular y adoptar políticas en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del sistema. Deberá formular políticas que propendan por la promoción, prevención y rehabilitación de secuelas mediante acciones individuales y colectivas. Deberá establecer mecanismos para evitar la violación del derecho fundamental de la salud y determinar un régimen sancionatorio. Deberá ejercer inspección, vigilancia y control mediante el órgano y o entidades que se determinen para ello, que en este caso hoy es la superintendencia. Deberá velar por el cumplimiento del derecho fundamental de la salud en todo el territorio nacional, según las necesidades de salud de la población. Deberá garantizar el seguimiento continuo de la evolución de las condiciones de vida a lo largo del ciclo de vida, es decir, estar monitoreando continuamente los indicadores de salud. Deberá realizar evaluaciones del resultado del goce efectivo del derecho fundamental de la salud. Deberá adoptar regulación y políticas para financiar de manera sostenible, y esa palabrita me parece que es el veneno de la norma. Dice de manera sostenible los servicios y garantizar flujo de recursos para atender necesidades en salud. Este tema, hasta donde nosotros asumimos o creemos, digamos que el verdadero quid para que el presidente no la sancionara y para que el ministerio estuviera de alguna manera soterrada, pues valga decirlo, tratando de torpedear la sanción de la ley, era el tema financiero, porque teóricamente, a pesar de que algunos puedan pensar lo contrario, el sistema de aseguramiento sigue siendo un sistema, por supuesto, económico, financiero, que tiene que tener una sustentabilidad en las finanzas públicas. En ese orden de ideas, siendo esta ley una ley estatutaria, es bastante difícil que posteriormente vayan a establecerse cuestionamientos a la autorización de procedimientos, de medicamentos, de insumos, con fundamento en la sostenibilidad económica. Este artículo quinto en su... ¿Se desconectó? Bueno. En su parágrafo, no, en su numeral
numeral no, en la letra I habla de la sostenibilidad del sistema, entonces ahí a mi juicio introduce una consideración económica que eventualmente vaya posteriormente a servir de cortapisa para, digamos, coartar los derechos, vuelvo y reitero, a mi juicio. Y finalmente, en el J habla de la intervención del mercado de medicamentos, de dispositivos médicos e insumos, que nosotros lo hemos visto con muy buenos ojos en el sentido de que va a regular, a pesar de que ya era una facultad del Estado, pero queda ya explícitamente elevada a rango de ley estatutaria, un tema que fue, como les decía anteriormente, una de las razones por las que el FOSIG estuviera tan afectado, tan aporreado, en razón de que por lo menos la subcuenta de medicamentos durante el gobierno anterior, no de este presidente, pasó de unos recobros de 67.000 millones de pesos a más de 4,5 billones de pesos. Bueno, el artículo 6, el capítulo 1, habla de los elementos y principios del derecho fundamental a la salud. Dentro de los principios está la disponibilidad, en el cual el Estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnologías e instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico y profesional competente. Este es un tema que para nosotros es crítico. Ustedes saben hoy la dificultad que tiene el ciudadano, los prestadores, para contar con algunas especialistas, sobre todo los fines de semana. Un viernes después de las 3 o 4 de la tarde es crítico, absolutamente imposible en Medellín conseguir un neurocirujano, un vascular intervencionista, un radiólogo intervencionista. Ese tipo de profesionales, de subespecialistas, son demasiado escasos. También hay que decirlo, en razón a que ellos mismos han conformado una especie de, me perdonan el término, de cartel que ha impedido que las facultades formen muchos más especialistas conforme a lo que se requeriría ciertamente. Yo no me canso de repetir que uno de los aspectos interesantes que tenía la fallida ley de reforma a la salud, la que se hundió el año pasado, era el tema de la formación de especialistas. Yo tuve la oportunidad de ser residente de una especialización y uno sabe que a un especialista clínico lo forma el hospital, lo forman los docentes que están con uno allá en medicina interna, en dermatología, en todas las rotaciones que uno hace, y la universidad en este caso de alguna manera simplemente convalida la formación que tiene uno como especialista en un hospital universitario. Para mí fue una oportunidad importantísima que perdió cuando la ley, vuelvo y repito, que se hundió, hablaba de la formación de especialistas por hospitales universitarios, como se hace en muchos países del mundo. En Estados Unidos, en la gran mayoría de países del mundo, los especialistas los forman los hospitales universitarios y pues las universidades convalidan, pero en este caso desventuradamente hubo una serie de intereses que impidieron que fuera así. Me parece que fue una oportunidad que perdió, porque el número de especialistas y subespecialistas que tiene este país no se compadece con las necesidades del país. Además, yo lo digo sin asomo de envidia, que debe ser uno de los pocos defectos que no tengo. Un país como Colombia no puede darse el lujo de pagarle a un especialista o a un subespecialista 150 o 200 mil dólares mensuales, que es lo que percibe perfectamente muchos de los subespecialistas nuestros. O sea, eso no hace sostenible un sistema. El sistema tiene que fundamentarse sobre unos elementos digamos, con unos criterios además financieros que sean sólidos y sostenibles, y un país con una pobreza como la nuestra no puede pagarle a un especialista o un subespecialista 150 o 200 mil dólares mensuales. Estamos seguros que si hubiera muchos más especialistas, naturalmente por la ley de oferta y demanda, no solamente la oportunidad de los pacientes sería mucho mejor, tendríamos mucho más acceso a estos especialistas, sino que
naturalmente los costos para el sistema, porque finalmente el sistema es sostenido por todos nosotros, disminuirían sustancialmente, de manera que esta es una de las consideraciones que yo hago y que personalmente pues en su momento se la hicimos al señor ministro, porque me parece que es una lástima que se haya perdido esa oportunidad, en gran parte gracias al lobby que las asociaciones de especialistas hicieron. Bueno, lo otro, el punto B es la aceptabilidad, habla del respeto por la ética médica, así como de las diversas culturas de las personas, las minorías étnicas, de los pueblos y las comunidades, respetando las particularidades socioeconómicas y la cosmovisión de la salud, permitiendo la participación en las decisiones del sistema que las afecte. El tema de accesibilidad dice que debe ser accesible a todos en condiciones de igualdad dentro del respeto por la especificidad de los grupos vulnerables y el pluralismo, además de la no discriminación, accesibilidad física, asequibilidad económica y acceso a información. En el tema de la calidad e idoneidad profesional, los establecimientos, servicios y tecnologías de salud deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas. Requiere, entre otros, un personal de salud adecuadamente competente, enriquecido con educación médica continua e investigación científica y evaluación oportuna de la calidad de los servicios y las tecnologías ofrecidas. Eso, vuelvo y repito, como se nos ha digamos, hecho ver, es un inventario de buenas intenciones. Queremos reconocer en el Congreso de la República y en el Gobierno Nacional una cantidad de enunciados que simplemente es lo que el ciudadano de a pie quisiera ver reflejado en las características de los servicios que día a día tenemos pues la oportunidad de reclamar. Bueno, habla también entonces de los siguientes principios, que es un listado que progresivamente, después de la ley 100, que si mal no recuerdo tenía como 6 principios, ha venido aumentando. O sea, volvemos a lo mismo, son elementos y principios que muy buenos y muy válidos mientras estén reflejados efectivamente en las características de los servicios y de los procesos que se desarrollan para garantizarle al ciudadano la calidad de la atención en salud. Otra cosa a veces sustancialmente diferente es lo que el ciudadano sufre cuando le toca acceder a los servicios. Los principios de la ley 1751 son la universalidad, y es importante que habla no de ciudadanos colombianos, sino de residentes en el territorio colombiano que deben gozar efectivamente del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de su vida, que es un derecho pro homine, o sea, que se deben interpretar, adoptar la interpretación de las normas que les sean más favorables a la protección del derecho fundamental a la salud, que debe ser equitativo porque apoyarán políticas públicas dirigidas específicamente al mejoramiento de la calidad de la salud de las personas de escasos recursos, de grupos vulnerables y de sujetos de especial protección, entre los cuales de una vez se enumeran niños y niñas, niñas, adolescentes, mujeres en estado de embarazo, personas en condición de discapacidad y tercera edad, que debe tener continuidad, es decir, que una vez iniciados los tratamientos por ninguna razón ni administrativa ni económica puedan ser suspendidos, que deben tener oportunidad en el sentido de que deben proveerse sin dilaciones, que debe existir la prevalencia de derechos, y aquí habla, como les decía, pues de los niños, niñas, adolescentes, y habla ya de 4 grupos en los que se dividen las etapas
que son prenatal hasta los 6 años, de los 7 a los 15 y de los 7 a los 14 y de los 15 a los 18 años. El otro principio es la progresividad del derecho. Dice que debe haber una ampliación gradual y continua del acceso a los servicios y tecnologías de salud, de la mejora en la prestación y ampliación de capacidad instalada dentro del sistema y el mejoramiento del talento humano, así como reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, geográficas, administrativas y tecnológicas que impidan el goce efectivo del derecho fundamental de la salud. El tema de la libre elección también es un principio que además ya estaba consagrado, pero que desventuradamente, para hacerse efectivo, pues dista sustancialmente de la realidad. Dice que las personas tienen libertad de elegir sus entidades de salud dentro de la oferta disponible, según las normas de habilitación. O sea, usted tiene la libertad de elegir dentro de las normas disponibles, como cuando usted tiene la libertad de elegir langosta y le ofrecen huevos fritos. Es lo que hay. El tema de la de la sostenibilidad que hablábamos anteriormente, dice que el Estado dispondrá por los medios que la ley estime apropiados los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el derecho del goce fundamental, del goce del derecho fundamental a la salud, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal. Este pedacito fue un pedacito que estuvo durante mucho rato en pelea. Finalmente Hacienda ganó la pelea porque aquí está el verdadero veneno del tema, sostenibilidad fiscal. Solidaridad, pues es un tema que ha estado ya desde la ley 100, vuelvo y reitero, que estaba ya basado en el apoyo mutuo entre las personas, generaciones, sectores económicos, regiones y las comunidades. El tema de eficiencia, pues una utilización adecuada de los recursos. El tema de interculturalidad, el respeto por las diferencias culturales existentes y el esfuerzo que se debe hacer para construir mecanismos que integren las diferencias en la salud, en condiciones de vida y en los servicios de atención integral a las enfermedades. A partir de reconocimiento de saberes, prácticas y medios tradicionales, alternativos y complementarios para la recuperación de la salud en el ámbito global. Estamos hablando de medicinas tradicionales, de medicinas alternativas, en fin. La protección a los pueblos indígenas, que habla del desarrollo del sistema indígena de salud propio e intercultural, lo que llaman ellos el SISPI. Habla de que se garantice el derecho fundamental según la cosmovisión y conceptos de los indígenas, y nuevamente reitera en su nominal N la protección a los pueblos y comunidades indígenas, rom y negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, hablando que se garantice el derecho fundamental a estas comunidades, respetando las costumbres, sin que prevalezcan los derechos de uno sobre los de otros. Bueno, el artículo 7º habla de una evaluación anual de los indicadores de gozo efectivo en función de elementos de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad, conceptos pues que habíamos ya enunciado anteriormente, y que con base en estos resultados se deberán diseñar e implementar políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de salud de la población. El 7º habla de la integralidad y dice que los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar, o sea, aliviar o curar la enfermedad con independencia del origen de la enfermedad, condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador. El artículo 9º es donde les mencionaba yo anteriormente que es bastante interesante. Habla de los famosos determinantes sociales de la salud. Dice que entiende por determinantes sociales de la salud aquellos factores que determinan la aparición de la enfermedad. Hombre, usted, ¿yo qué tiene contra mí? Dígame la verdad. Dice que se entiende por determinante aquellos que determinan la aparición de la enfermedad
aparte pues de los virus, de las bacterias y de las condiciones propias del hospedero, y habla de los factores sociales, económicos, culturales, nutricionales, ambientales, ocupacionales, habitacionales, de educación y acceso a los servicios públicos, y me parece que falta ahí el empleo también. Se les olvidó ese detallito porque ya hemos sabido durante muchos años y está pues, perfectamente estudiado que los desempleados tienen una mucha más seria propensión a enfermarse que las personas que están empleadas. De manera que este artículo 9, cuando habla de determinantes sociales de la salud, involucra ya todos los actores estatales. Está hablando casi que de la inminente necesidad de hacer una reforma social. A mi juicio, vuelvo y repito, con la ignorancia que tengo, pero digamos con lo que uno puede asimilar por la extensión y por la magnitud del tema, la aplicación de este artículo 9, el desarrollo de este artículo 9, necesitaría una reforma social demasiado importante para poder impactar todos los determinantes sociales. Aquí vamos en el artículo 10, los derechos y deberes de las personas. De pronto se me hace bastante extenso pues porque tiene todos los derechos que además han sido reiterativos. Si quieren los voy de una manera muy breve a enumerar, y dice, es el artículo 10, dice que acceder a los servicios y tecnologías que le garanticen una atención integral, oportuna y de alta calidad, recibir la atención de urgencias sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo alguno, eso está desde la Ley 100, mantener comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de la salud tratante. Todos estos derechos del ciudadano están ya explicitados en la Ley 100, en la Ley, en la 1438 no habla específicamente de derechos. Bueno, mantener comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de la salud, obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud, a recibir prestaciones de salud en las condiciones y términos consagrados en la ley, a recibir trato digno respetando creencias y costumbres. Esto se deriva pues obviamente de lo que hablábamos anteriormente, así como las opiniones personales que tengan sobre sus procedimientos, a que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente sea conocido por terceros mediante autorización del paciente, a que se le preste durante el proceso de enfermedad asistencia de calidad por trabajadores debidamente capacitados y autorizados para ejercer, a la provisión y acceso oportuno a tecnologías y a medicamentos requeridos, a recibir servicios en condiciones de higiene, seguridad y respeto a la intimidad que sea suministrada en el ámbito de acceso a los servicios sin perjuicio de la posibilidad de acceso a la misma por los familiares en eventos autorizados por la ley, a recibir información sobre canales formales para presentar reclamaciones, quejas, sugerencias y en general para comunicarse con la administración, a solicitar y recibir explicaciones o rendición de cuentas acerca de los costos de los tratamientos de salud recibidos, a que se le respete la voluntad de aceptación o negación de la donación de órganos de conformidad con la ley, a no ser sometido en ningún caso a tratos crueles o inhumanos, a que no se le trasladen las cargas administrativas y burocráticas que les corresponde el servicio, asumir a los encargados o intervinientes en la prestación del servicio. Es decir, cuando ponen al usuario a que vaya a reclamar una orden en tal parte, a que vaya incluso cuando se atomizan los servicios y nuestros pacientes de Bello van pudiendo ser atendidos en Bello, a ser atendidos en Río Negro o en Caldas o Itagüí. Nosotros esperamos con una aplicación estricta de esta ley que esos temas terminen. Vuelvo y repito, esperamos. Agotar otras posibilidades de tratamiento para la superación de su enfermedad con las excepciones que se establecen ya a continuación. Los deberes, pues, que naturalmente van de la mano de los derechos, son propender por su autocuidado el de su familia y su comunidad, atender oportunamente recomendaciones formuladas en los programas de promoción y prevención,
actuar solidariamente ante las situaciones que pongan en peligro la vida o salud de las personas, respetar personal responsable de prestación y administración de los servicios, usar adecuada y racionalmente las prestaciones, así como los recursos del sistema, cumplir las normas del sistema, actuar de buena fe frente al sistema de salud, que sabemos que muchas veces esto no ocurre, suministrar de manera oportuna y suficiente la información que se requiera para efectos del servicio, contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demanden la atención en salud y seguridad, de acuerdo con su capacidad de pago, sin que en ningún caso su incumplimiento pueda ser invocado para impedir o restringir el acceso oportuno a los servicios de salud requeridos. El artículo 11, como se lo mencionaba anteriormente, los sujetos de especial protección son los niños, niñas y adolescentes, las mujeres en estado de embarazo, los desplazados, víctimas de la violencia y el conflicto armado, la población adulta mayor, las personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, quienes gozarán de especial protección por parte del Estado. Y habla incluso de que las mujeres en estado de embarazo se adoptarán medidas para garantizar el acceso a los servicios que se requieran durante el embarazo y con posterioridad, para garantizar que puedan ejercer sus derechos fundamentales en el marco del acceso efectivo. Dice que las víctimas de cualquier tipo de violencia sexual tienen derecho a acceder de manera prioritaria a tratamientos psicológicos y psiquiátricos que requieran, y que en el caso de las personas víctimas de la violencia y del conflicto armado, el Estado desarrollará el programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas de que trata el artículo 137 de la 1448 del 2011. Este tema es un hábito del legislativo nuestro, doctor Metaute, doctor Tito y los abogados, que a mí se me hace como no sé, ustedes qué opinen, se me hace como insultante que una ley tenga que recordar lo que ya decía otra. Pues si ya estaba, ¿cuál es la necesidad de lo que evidencia entonces el incumplimiento ya de lo que había rezado la ley que se recuerda? El artículo 12 habla del capítulo segundo, entrando ya al capítulo segundo, que es la garantía y mecanismos de protección del derecho fundamental de la salud. El artículo 12 habla de la participación en las decisiones del sistema de salud. Entonces dice que el derecho fundamental comprende la participación en las decisiones del sistema de salud, el derecho a participar en la formulación de la política, así como en los planes para su implementación, el derecho a participar en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento, el derecho a participar en los programas de promoción y prevención que sean establecidos, la participación en las decisiones de inclusión o exclusión de servicios y tecnologías, la participación en los procesos de definición de prioridades de salud, la participación en las decisiones que puedan significar una limitación o restricción en las condiciones de acceso a los establecimientos de salud, y la participación en la evaluación de los resultados de las políticas de salud. El tema de redes de servicios está consagrado en el artículo 13, dice que el sistema estará organizado en redes integrales de servicio, los cuales podrán ser públicas, privadas o mixtas. Ahí pues había un temor nuestro con relación básicamente a lo que se había definido en el Plan Nacional de Desarrollo, que de alguna manera, digamos, un poco ambigua en lo que está cursando en el Congreso en este momento, digamos que excluía el tema de las redes de servicio, cuando ustedes ya saben lo que hemos avanzado por lo menos en Antioquia con el tema de la red metropolitana. Entonces vuelve y define pues que el servicio de salud se tiene que prestar a través de redes. Dice que el artículo 14 reitera que para acceder a los servicios y tecnologías no se requerirá ningún tipo de autorización administrativa entre el prestador y la entidad que cumpla la función de gestión de servicios de salud cuando se trate de atención de urgencia. Esto es un recorderis, ha sido
reiteradamente, digamos, insistente la ley en decir que para la atención inicial de urgencias vitales obviamente no se requiere autorización. Dice que se deben definir los mecanismos idóneos para controlar el uso adecuado y racional de dichos servicios y tecnologías en salud, y que pues lo anterior no va en perjuicio pues de la tutela, ¿cierto? Porque también decían que la ley estatutaria iba a derogar pues el derecho de tutela, que además es de rango constitucional y no podría hacerlo. Dice que en los casos de negación de servicios que comprenden derecho fundamental a la salud con independencia de las circunstancias, el Congreso mediante ley de sanciones penales y disciplinarias, tanto a los representantes legales a cargo de la prestación de servicio como a las demás personas que contribuyeron a la negación de la misma, se definirá entonces las sanciones penales a las que haya lugar. A ver con este tema si por fin somos capaces de acabar con el famoso carrusel de la muerte. En el capítulo segundo entonces continuamos con el tema de las prestaciones de salud. Dice que se garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y tecnologías estructurados sobre una concepción integral que incluya promoción, prevención, paliación, atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, con criterios de exclusión. Entonces, los criterios de exclusión me parece importante que se conozcan, y son pues las cosméticas, las cirugías cosméticas, los procedimientos cosméticos o suntuarios que no tengan relación directa con la recuperación o mantenimiento funcional pues, del paciente. Que no exista evidencia científica sobre la seguridad y la eficacia, que no exista evidencia científica sobre su eficiencia, que no haya sido autorizado por autoridad competente, y un tema importante que es los que están en fase de experimentación y los que deban ser prestados en el exterior, como el caso tan nombrado que hubo en estos días de esta niña Camila Guaguara que fue trasplantada en la Clínica Las Américas, y directamente el ministerio no autorizó que el procedimiento se hiciera, no recuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, en Houston. Entonces este tema ya tuvo pues un rango de ley, ya tiene rango de ley. Entonces es importante que conozca que es uno de los criterios de exclusión. Dice que ¿se volvió a desconectar? ¿Usted es que está pateando eso? Doctor César. Señor. La honorable concejala Nubia Valencia quiere hacer una pequeña intervención en el tema. Pequeña, gracias presidente. Secretario, con el saludo para usted y a todos los presentes. Secretario, es que es ahí donde yo no entiendo con esa exclusión que usted habla, pero anteriormente habla sobre las enfermedades huérfanas, y fuera de eso dice acceder a los servicios y tecnologías de salud. Entonces, ¿cómo queda eso si mucha de esa gente lo que hace es con tratamientos que son, por ejemplo, con drogas que todavía no están están ya explícitamente excluidas? Entonces, a las enfermedades huérfanas, por ejemplo, las ingresan por un lado, pero con eso vuelven y las sacan. Sí, o sea, como te digo, o sea, se les va a dar todo lo que usted pida dentro de lo que haya. Como cuando usted llega ahí a donde la abuela y pida lo que quiera, y entonces le dio ese día por pedir pescado y no hay sino huevos. Como dice. Señor. Bueno, Gabriel Jaime, orden, por favor. Continúe, doctor César. Está excluido también toca, está explícitamente, es el nominal F del artículo 15, que tengan que ser prestados en el exterior.
Dice que los servicios o tecnologías que cumplan con esos criterios serán explícitamente excluidos por el Ministerio o la autoridad competente que determina la ley ordinaria, previo procedimiento técnico científico de carácter público, colectivo, participativo y transparente. En cualquier caso, se deberá evaluar y considerar el criterio de expertos independientes de alto nivel de las asociaciones profesionales de la especialidad correspondiente y de los pacientes que serían potencialmente afectados con la decisión de exclusión. Las decisiones de exclusión no podrán resultar en el fraccionamiento de un servicio de salud previamente cubierto y ser contrarias al principio de integralidad e interculturalidad. Ese tema, pues, por lo menos ahí debería, pues, dizque atenuar o sea, es decir, como decimos aquí, existe el derecho al pataleo, según lo que reza la ley, ¿cierto? Dice que el Ministerio tendrá hasta 2 años para reglamentar lo señalado en el presente artículo y que ahí en este lapso se deberá desarrollar un proceso participativo, transparente, con un mecanismo técnico para excluir los servicios o tecnologías de salud. Y dice que sin perjuicio de las acciones de tutela presentadas para proteger directamente el derecho a la salud, la acción de tutela también procederá para garantizar, entre otros, el derecho a la salud contra providencias proferidas para decidir sobre las demandas de nulidad y otras acciones contencioso-administrativas. Dice que bajo ninguna circunstancia, como nos decía la doctora Nubia, que bajo ninguna circunstancia deberá entenderse que los criterios de exclusión definidos en el presente artículo afectarán el acceso a los tratamientos de las personas afectadas con enfermedades huérfanas. Bueno, el artículo 16 dice que el procedimiento para la resolución de conflictos por parte de los profesionales que anteriormente se hacían, o anteriormente no, todavía, porque estamos haciendo el requerimiento a la EPS, a través de los famosos comités técnicos científicos que sujetaban el derecho del ciudadano al acceso a algunos procedimientos e intervenciones e incluso de medicamentos, los famosos comités, los famosos CTCs que le decían al paciente que la autorización estaba de cuenta de un CTC, desaparece y dice que conflictos o discrepancias en diagnósticos y o alternativas terapéuticas generadas a partir de la atención serán dirimidos por juntas médicas de los prestadores de servicios de salud, los staff de especialistas, o por juntas médicas de la red de prestadores. Pues claro, como los prestadores se deben constituir en redes, entonces no es la junta médica del prestador, sino de la red. Es decir, la diferencia es que anteriormente o hasta ahora, pues porque desafortunadamente hemos estado haciendo seguimiento al tema y aún tenemos pacientes cuya atención está sujeta, cuyo tratamiento está sujeto a los famosos CTCs, deben desaparecer y ser asumidos directamente por los prestadores con criterios de razonabilidad científica de acuerdo con los procedimientos que determine la ley. Entonces, en este orden de idea, pues digamos que esto lo encontramos como un avance importante en el sentido de que ya no soy yo con yo, que me autorizo a mí mismo muchas veces desventuradamente sujetos al interés económico, sino que ya son los prestadores, queremos creer con criterios mucho más, digamos, del interés del paciente, del avance del tratamiento, los que van a hacer las autorizaciones. Esto va de la mano con el capítulo 3, cuyo artículo 17 habla de la autonomía profesional y dice que se garantiza la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre diagnóstico y tratamiento de pacientes que tienen a su cargo. Se establece la prohibición de todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales, y en el parágrafo además dice que queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas o dádivas a profesionales y trabajadores de la salud
en el marco de su ejercicio profesional, sean estas en dinero o en especie por parte de proveedores, empresas farmacéuticas, productoras, distribuidoras o comercializadoras de medicamentos, insumos, dispositivos o equipos médicos o similares. O sea, este tema de los incentivos ya había sido previamente tratado, no recuerdo si fue en la 1438, pero aquí ya es una prohibición expresa de las dádivas con mira a que no se incentiven pues eventualmente. Doctor César, permítame. Sí. El concejal Vladimir pidió una intervención. Bien pueda, concejal. Gracias, presidente. Doctor César, retomando el artículo 16, entonces, a ver si lo entendí bien, ya no es los comités, pero bajémoslo a la realidad. Ya el medicamento X lo manda el médico, entonces con el CTC tiene que ir al tal comité. No, ya no hay CTC. No, por eso ya el médico ordena, y si está por fuera del POS, es una junta médica de la IPS, pues por decirlo algo, o de la red de prestadores, la que digamos convalida la orden médica. Por eso, por ejemplo, a mí, en la Clínica Las Américas me mandan un medicamento X. Entonces yo tengo que ir a la EPS Salud Total con el CTC y todo, para que Salud Total lo mande al comité en Bogotá, el comité lo apruebe en 8 días hábiles, lo apruebe, me lo entregan o no. Eso sigue pasando hoy con los medicamentos. Sí, o sea, pero entonces ya está con esta ley, es que estamos dando allá en las Américas una junta decide si lo necesita o no. Exacto. Y nos evitamos el trámite hasta la EPS y el comité. Hay un staff tiene la autonomía de especialistas en las que eventualmente, por decir un caso o un paciente como César Vladimir, por dar un ejemplo, pues que no espero que no sea, podrá estar conformada por un internista, un ortopedista, un neurólogo, pues más o menos ese perfil de especialistas, y van a consensuar el medicamento y el tratamiento que César Vladimir va a requerir. Ya no va a ser en Bogotá, sino aquí en las Américas, donde te estén prestando la atención, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Bueno. Digamos que entonces, como les decía, el capítulo 3 que habla de los profesionales y los trabajadores de la salud, el artículo 17 es el que les acabo de enunciar, y el 18 habla de que los profesionales, los trabajadores de la salud, está enunciado como el respeto a la dignidad de los profesionales, y dice que trabajarán, que estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas. Francamente, con esto uno sí se queda como cuando llueve y escampa, porque justas y dignas es ¿qué? Pues además de que eso es eso ni siquiera es un rango constitucional, eso está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, doctor Metaute, ¿o me equivoco? Entonces dice uno, estos pues están hablando de ¿qué? Pues justas y dignas viene a ¿qué? Nosotros esperábamos en su momento en que se estableciera una prohibición expresa de las famosas cooperativas, de los famosos sindicatos y las famosas formas de intermediación que de todos es conocida, afectan de una manera sustancial las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Vuelvo y repito, sin que ello signifique que yo establezca un juicio de valores contra los gerentes, porque además lo fui y sé también que es la única manera que un gerente se puede medio blindar contra una demanda de relación contractual. Entonces los gerentes están en el parangón entre la demanda y digamos el respeto a las condiciones laborales de sus compañeros. Pero este artículo 18 se nos hace a nosotros demasiado tibio para lo que nosotros aspirábamos realmente. Ya el capítulo 4 empezamos con las otras disposiciones, el artículo 19, y dice que la política para el manejo de la información en salud
deberá implementar una política que incluya un sistema único de información en salud que integre componentes demográficos, socioeconómicos, epidemiológicos, clínicos, administrativos y financieros, que es lo que nosotros venimos hace muchísimos años esperando que exista en el sistema. Dice que los agentes deben suministrar la información que requiere el ministerio en los términos y condiciones que se determine, que es además otro de los temas que hemos querido durante toda la historia del desarrollo del sistema. Por ejemplo, que se defina un formulario único o un formato único del cual se pueda derivar información la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, todas estas instancias de vigilancia y control a la cual nosotros y los actores del sistema rendimos información. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de información que tiene que generar un prestador de servicios de salud o una Secretaría de Salud a diferentes instancias en diferentes formatos. O sea, es un desgaste increíble, es una cantidad de tiempo, de esfuerzo y a veces de repetición, porque nunca se ha definido un formato único. Entonces, si la Superintendencia Nacional de Salud necesita lo que está contenido en el 2193, pues que se extracte de ese formato lo que allí esté y que digamos que los administradores tengan las licencias respectivas para extraer del formato o del archivo que se envíe lo que ahí esté contenido y que tenga competencia. Pero el tema del sistema de salud para nosotros, en el sistema el sistema de información en el sistema de salud es un tema crítico. O sea, el sistema de información en el Sistema General de Seguridad Social en Salud es de una criticidad y de una dimensión y importancia tal que es lo que ha permitido históricamente que gran parte de los fraudes que se han venido descubriendo, entre comillas, en los últimos años, hayan venido saliendo a la luz pública. El tema de la defraudación a la subcuenta de compensación del FOSIGA no es nada nuevo, es un tema que hace 15 años lo hablábamos nosotros con Juan Luis Londoño, que en paz descanse, y nos decía, mire, en 1 año y medio ya está listo un sistema de información como el que tienen los gringos, que usted pone la tarjeta de crédito y el sistema sabe hasta dónde nació usted, dónde estuvo ayer porque compró gasolina, cuál es su seguridad social, dónde vive, cuáles son las propiedades que tiene, qué carro tiene, cuándo cambió la licencia de conducir, cuántas partes tiene, en fin, todo ese tipo de cosas, que es lo que nosotros quisiéramos para verdaderamente aterrizar la realidad, no solamente en términos de salud, sino también en otros muchos aspectos. Pero bueno, aquí por lo menos el artículo 19 vuelve y reconoce la importancia del sistema de información en salud. Entonces, enhorabuena, veremos hasta dónde avanzamos. El artículo 20 habla de la política pública en salud y establece que el Gobierno Nacional deberá implementar una política social de Estado que permita la articulación intersectorial con el propósito de garantizar componentes esenciales del derecho de manera positiva, afectando los determinantes sociales, o sea, lo que hablábamos anteriormente, basándose en la promoción, prevención y atención integral, oportuna y de calidad, al igual que la rehabilitación. O sea, esto es un tema que pues está repitiendo lo que ya había sido anteriormente mencionado. El capítulo 4, entonces, que es sobre el que estamos en su artículo 21, habla de la divulgación de la información, sobre progresos científicos, que se deberá promover divulgación de información sobre los principales avances en tecnologías costo efectivas en el campo de la salud, así como mejoramiento de las prácticas clínicas y rutas críticas. El artículo 22 habla de innovación, ciencia y tecnología en salud, que se deberá establecer una política en estos temas orientada a la investigación y generación de nuevos conocimientos en salud, adquisición y producción de tecnologías, equipos y herramientas necesarias para prestar un servicio de alta calidad que permita el mejoramiento de calidad de vida de la población. La política farmacéutica, del artículo 23, establecer política farmacéutica nacional programática e integral en las que identifiquen estrategias,
prioridades, mecanismos de financiación, adquisición, almacenamiento, producción, compra y distribución de insumos, tecnologías y medicamentos, así como mecanismos de regulación de precios de medicamentos. El deber de garantizar la disponibilidad de servicios en las zonas marginadas, que el Estado debe garantizar disponibilidad de servicios de salud para toda la población, en especial en las zonas marginadas o de baja densidad. Y un tema que es importante, pues, que se reconozca por lo menos en el escrito, dice que la extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social. Les cuento, digamos, una infidencia con relación al tema del COMPES 179, que tuve la oportunidad en la semana antes de Semana Santa de tener una reunión con el ministro de Salud a instancias de la senadora Olga Suárez. Ellos, pues el equipo de técnicos del ministerio hace unos cálculos muy elementales, además porque es que usted mirar la producción de una empresa no es sino mirar la facturación, mirar lo que nosotros denominamos los RIFs, los registros individuales de prestación de servicios de salud. Entonces me decían que si aún ellos devolviéndonos la plata que se llevaron con el COMPES y aún reconociendo el municipio por alguna vía, esos 1.500 o 1.600 millones de pesos que va a dejar de percibir la ES este año por la disminución de los afiliados a régimen subsidiado que están migrando a régimen contributivo y no se están quedando en la EPS subsidiada. Decían ellos que si aún ellos devolviéndonos esos 3.000 o 3.200 millones de pesos que se están generando ya de facto como déficit este año en la ES era sostenible, o que si íbamos a tener que seguir inyectándoles recursos. Entonces yo le decía, vea ministro, yo no soy economista, pero uno tiene un poquito de sentido común y yo le muestro muy rápido cómo se termina el desangre de la empresa. Yo lo que sí sigo siendo en la verdad de mi alma es cirujano. Entonces cuando usted secciona una arteria, pues lo que tiene que hacer es ligarla. Mírela, por dónde está sangrando y líguela. Y cuando pasa esto en una empresa, usted dice, ¿por dónde me está desangrando la empresa? Ah, urgencias. Es que esta empresa tiene 3 servicios de urgencia, entonces cerremos 2. Entonces le dije, ministro, ¿quiere que cerremos 2 servicios de urgencias? Y por supuesto, pues él se quedó callado y la senadora pegó el brinco y dijo, ¿cómo se te ocurre, huevón? Me perdona la expresión, pero la verdad es esa. Sí, claro, es que es muy fácil. Empieza a cerrar servicios que no son rentables y la gente ¿qué? Entonces este tipo de cosas cuando se contempla en una ley estatutaria suena muy bonita. Mire, no depende de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social. ¿Cómo medimos la rentabilidad social? ¿Cómo establecemos la manera en que el ciudadano identifica la responsabilidad estatal, en este caso a través de un actor municipal, frente a las necesidades ciertas que tienen? Ojalá esto termine también reflejándose en recursos, porque por lo menos este año nos aporrearon muy duro. Este es otro punto que ya había sido reiterado, dice la inembargabilidad de los recursos, que habla que los recursos públicos que financian la salud son inembargables, tienen destinación específica, no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente. Pues este es un tema que, vuelvo y repito, viene desde la Ley 100, ha sido reiterado en todas las circulares, leyes y todo lo que usted quiera. Yo honestamente no sé, porque todavía hay jueces que siguen ordenando embargo de recursos de la salud, pero eso pues es lo que pasa en nuestro país. Esa es la ley 1751, presidente, honorables concejales, con unas anotaciones muy personales, con unas observaciones que, vuelvo y repito, obedecen más al sentir de César Arango que una posición, pues digamos, oficial de la alcaldía de Bello. Les agradezco muchísimo la atención, espero no haber sido demasiado extenso ni demasiado cansón, y pues ya con lo que a bien tengan manifestar ustedes en relación con el tema, quiero decir que no vine ni a defender ni a atacar directamente la ley, sino simplemente a hacer un enunciado lo más corto posible,
y lo más completo también, pero de ahí para adelante digamos que ya es un tema que se escapa a mi competencia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor César. Vamos a darle la intervención a los honorables concejales. Concejal Brahim Sierra, bien pueda. Gracias, señor presidente. Doctor César, como usted bien lo decía cuando nos manifestaba la última vez que estuvo acá, en el papel, de una u otra forma, no solo trae todo el proceso que venía de la Ley 100, sino que se hace unos ajustes aparentemente pertinentes. El tema aquí es de la ejecución, del cumplimiento de la ley. Hay temas que si se cumplieran, pues obviamente mejorarían la calidad de vida de los colombianos en el tema de salud. Pero seguimos viendo que la salud en Colombia es un negocio muy rentable para algunos y muy frustrante y triste para el resto del país. Por ejemplo, en temas específicos, yo pues en mi desconocimiento no me cabe el tema de cómo se valoran los profesionales en la salud versus el tema de los especialistas. El acceso a los servicios, pues cuando vamos a la realidad, ¿será que todos los colombianos sí accedemos a los servicios de salud como constitucionalmente tenemos derecho? Y lo que usted folclóricamente llama el pataleo, el derecho al pataleo, que yo lo interpreto en que de todas maneras y afortunadamente tenemos la herramienta de la tutela, porque si no, ¿dónde llegaríamos? Por ejemplo, en un tema bien complicado, César, el tema de la política farmacéutica. Eso definitivamente es un monopolio de algunos laboratorios internacionales que tienen su cuento bien estructurado aquí en Colombia. Pero una pregunta, ¿este proceso o el principio de este proceso bien manejado, o si está bien manejado, tiene que ver con la autorización de estos medicamentos genéricos que hizo hace poquito el presidente? Genéricos creo que se dice, cuando argumentaban algunos científicos que tenían el mismo efecto y bajaban en unos porcentajes exorbitantes los costos, y otros entraban a defender que definitivamente era un riesgo por el tema de la calidad, bueno, todo eso. Pero ese proceso que hace que más o menos 1 mes y medio, 2 meses estuvo en ese escándalo, tiene que ver con el fortalecimiento de esta política farmacéutica nacional. Y si es así, esa es la línea a la que debemos de apuntar, porque tampoco podemos desconocer que gran parte de la plata de la salud en Colombia se la llevan son los laboratorios, precisamente por el costo exorbitante de los medicamentos, que inclusive es uno de los más caros de no solo de Latinoamérica, sino del país. Sería esa la pregunta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Qué otro concejal va a ser Novia Valencia? Gracias, presidente. Doctor César, es que a mí me queda una duda, yo acordándome en ese seminario que hubo sobre enfermedades raras, nos contaba la directora, la que fue la directora del laboratorio de la Universidad de Antioquia, donde se hacían tantas pruebas que determinaban y detectaban esas enfermedades, que el laboratorio precisamente lo cerró la universidad porque no daba dinero. Entonces, la pregunta es, si la misma ley plantea de que debe de incentivarse las investigaciones científicas que permitan eso, ¿por qué todavía seguimos viendo, doctor César, que sigue ese desfase entre la academia y lo que se pone ahí, cuando finalmente son las investigaciones generadas desde la academia con instituciones tan respetables como la Universidad de Antioquia, el CETS, que uno no los ve articulados? ¿Sigue siendo, doctor César, la misma parte del dinero? ¿Se reduce a eso o hay otro tipo de explicaciones? Gracias, presidente. ¿Qué otro concejal? Mario Cuervo. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para los compañeros corporados, doctor César, de la Secretaría de Salud. Doctor, pues hablar de
del sistema de salud en nuestro país. Pienso que como derecho constitucional y como derecho fundamental del ser humano es remitirse uno a lo que consagra la Constitución en materia de obligaciones y derechos fundamentales. Este sistema de salud básicamente se sustenta a través de la Ley 100 de 1993. ¿Qué diferencia básicamente hay, doctor, entre las diferentes reformas que se han hecho a través del discurrir histórico y ahora con esta nueva ley estatutaria como ley especial enfocada hacia estos derechos fundamentales? ¿Qué diferencia existe en toda esta estructura cuando todavía permanecen las EPS, las IPS, el POS, y nos dice que esta ley tiene la tendencia a seguir prestando el servicio de la salud, convirtiéndolo todavía en una mercancía? Es decir, si definimos lo que de pronto se concibe como mercancía, que es algo que se compra y se vende, ¿cómo tomarlo como derecho fundamental cuando la ley estatutaria habla de derecho fundamental, pero que lo convierte en un servicio precisamente para particulares y para capitales financieros que lo único que tienen como objeto es precisamente la rentabilidad y el lucro a través de este servicio y esta mercancía? Sería eso básicamente, señor presidente. Muchísimas gracias. ¿Qué otro concejal? Permítame, doctor César, un segundito, transcurridas dos horas de sesión, permítame colocar la sesión permanente en consideración de los honorables concejales. Aviso que se va a hacer acá la prueba, honorables concejales, la sesión permanente. Ha sido aprobado, señor presidente. Con el uso de la palabra al compañero Gabriel Jaime Tavares. Doctor César, la única pregunta que yo tengo es, con esta ley, Bello, municipio de Bello, ¿cómo se encuentra en cuanto a esa prestación de ese servicio fundamental? Eso es lo básicamente. Gracias, presidente. Doctor César, para que usted le dé respuesta a los honorables concejales. Bueno, muchas gracias, presidente. Como les decía, no soy ni mucho menos un experto en la ley que acaba de promulgarse, ni fuimos actores activos, exceptuando lo que les enumeré, pero sí tenemos, creo yo, los elementos para hacer las consideraciones que los honorables concejales nos solicitan. Con lo que preguntaba César Vladimir de medicamentos, sí, tiene que ver con no solamente con la pelea que ha existido últimamente con tal vez es Ascofame, no recuerdo cómo se llama la entidad que agrupa las farmacéuticas, sino también con todos los intereses que, como lo decía el concejal Julio Mario, tienen que ver con este negocio de la salud, porque no podemos tener eufemismos cuando realmente en el país la salud se ha convertido en un negocio. O sea, la manera como ha tratado este gobierno de intervenir las farmacéuticas, las famosas transnacionales farmacéuticas, dicen las malas lenguas que le costó la cabeza a Beatriz Londoño. Realmente el primer decreto que ponía en cintura alrededor de unos 370 medicamentos, que ya van un poco más de 1000, lo había dejado firmado Beatriz cuando fue ministra, y llegó el doctor Alejandro, ya le tocó pues
en su momento salir a reclamar los méritos, pero eso fue un pulso muy grande que existió entre la farmacéutica, entre las transnacionales, las multinacionales y el gobierno nacional, y venturosamente se ganó a favor pues del ciudadano, del sistema, porque es que el tema ahí es de recursos. O sea, ahí llegamos a la frase del asesor de Clinton, es la economía. Entonces, nosotros hemos visto cómo paulatinamente este gobierno lo que ha tratado es de venir recuperando, digamos, como dice César Vladimir folclóricamente, ha tratado de venir recuperando la pita frente al terreno que habían ganado las multinacionales en anteriores gobiernos. Vuelvo y repito, estamos hablando de un desfase del orden de pasar de 67.000 millones de pesos a los 4,5 billones de pesos. O sea, un ritmo de eso no lo resiste ningún sistema económico y menos un sistema tan endeble como el nuestro. O sea, esas medidas que ha venido tomando el gobierno nacional han significado un ahorro al sistema el año pasado de más de 500.000 millones de pesos. Eso es muy poquito para lo que realmente había tenido ya y para el hueco que habían hecho, pero digamos que es un avance inicial, porque ustedes saben que cuando usted empieza a poner en cintura multinacionales con unos intereses y un poder tan enorme como tienen las farmacéuticas, no es fácil venir a tocarle el bolsillo y decir de un año a otro, venga, es que ya ustedes no van a llevarse 4,5 billones de pesos del presupuesto de la nación, sino que este año se van a llevar 500.000 millones. Usted sacarles 4 billones de pesos a las multinacionales farmacéuticas tiene una implicación tan enorme como decir que genera una crisis diplomática con los gringos, por decir algo, o con los alemanes, que son con los que pagan las campañas políticas en esos países. O sea, estamos hablando ya de temas, digamos, de política internacional que desafortunadamente las circunstancias llevaron a que estuvieran en ese plano. O sea, no es tan simple como nosotros aquí llegar y cerrar la farmacia de Pepe Pérez porque tenía medicamentos vencidos. No, aquí estamos hablando de transnacional, de multinacionales que ponen y quitan presidentes en las grandes potencias. El tema del cierre del laboratorio de la Universidad de Antioquia, pues me duele mucho, pero es un tema que habría que preguntárselo al ministro. Pues cómo pasa una cosa de estas cuando estamos tratando de generar conocimiento y estamos hablando por un lado de que la ley estatutaria y todas las leyes, incluso todas las políticas de tecnología, información y comunicaciones del país apuntan a generar conocimiento, y por otro lado cerramos un laboratorio que por su misma definición y por su deber ser, pues no debería ser rentable económicamente, sino rentable en términos de generación de conocimiento. Pues bueno, con el tema de las reformas que preguntaba Julio Mario, si esto apunta a hacer una reforma estructural, yo no creo. O sea, una reforma estructural, pienso yo, y vuelvo a lo mismo, estaba en la primera propuesta de reforma que nos entregó el ministerio. Oiga bien, la primera propuesta, el primer borrador de reforma. Cuando nosotros nos entregan ese borrador de reforma para trabajarlo en una sesión que tuvimos con el ministro y su equipo técnico hace, no sé, un poco más de un año, se nos entregó ese primer borrador de reforma. La verdad, yo no sé si fue que lo entregaron por error, pero esa era una reforma que en la práctica acababa con la EPS. O sea, les establecía unas condiciones de operación tan estricta, generaba una restricción tan absolutamente imperativa a las condiciones de operación y sobre todo al tema de la integración vertical, que es lo que ha hecho que yo contrate conmigo mismo, y en ese orden de ideas pues lo más fácil es no prestar servicios. Si yo me pago a mí mismo 100 pesos por prestar servicios o no prestarlo, pues obvio, me ahorro la plata. Y entonces no pongo médicos y no abro urgencias y no entrego medicamentos, lo que hacen las EPS. Esa tronera que abrió hace 22 años
un senador sí, esa tronera que estaba o sea, esa tronera que abrió en su momento en mala hora una persona que no sabe uno honestamente, y quiero creer que fue con buena intención, pero mire, eso lo que hizo fue deformar el modelo del Sistema General de Seguridad Social en Salud estaba definido sobre algunas competencias. La competencia de modulación, que está a cargo del Estado, la competencia de articulación, que está a cargo de las EPS, que tendrían que velar por los derechos del ciudadano y ser los gestores de los derechos del ciudadano y además gestionar el riesgo, y la competencia de la prestación, que estaba muy distante de todas estas otras dos y estaba a cargo de las IPS y de las empresas sociales del Estado. Cuando se permite que los articuladores de las EPS pasen a ser prestadores, se desnaturaliza la esencia del modelo y pasa lo que pasó, que los prestadores pasaron a ser parte de los aseguradores, y en ese orden de ideas pues naturalmente el interés no era prestarle servicios al usuario, sino todo lo contrario, restringir costos y además mostrar resultados a corto plazo y no a largo plazo, con la consecuencia de que hoy pues tenemos 22 años después una población siniestrada en términos de aseguramiento, gordos, diabéticos, hipertensos, enfermos renales y todo lo que usted quiera, consecuencia de este tema. O sea, esto pues es historia patria, pero yo creo que es importante que la historia se conozca para que tratemos por lo menos de no repetirla, y si la repetimos que no sea por desconocimiento, sino por ustedes saben la palabra, o por mala intención. Entonces yo creo que esa es la respuesta. Yo creo que ahí una reforma estructural no existe, existe un inventario de buenas intenciones, digamos que un reconocimiento abstracto de la incompetencia del Estado para garantizarle efectivamente al ciudadano un derecho que debería ser considerado un bien supremo, pero reformas estructurales no hay. Y finalmente, ¿cómo estaba yo hoy preparado para asumir esto? Pues yo pienso que nosotros estamos tan preparados como la realidad del tema lo exija. Nosotros ya por lo menos estamos empezando a dar requerimiento en términos de los famosos CTC, y le estamos diciendo a la EPS, oiga, no se le olvide que usted ya no puede tener CTC, y no se le olvide que usted le tiene que garantizar al ciudadano el derecho desde el prestador. Pero la verdad, la ley estatutaria, como muchas otras leyes de las que se promulgan en nuestro país, el temor de uno es que se obedezca pero no se cumpla, honestamente. Vamos a ver hasta dónde llegamos, con la ayuda de Dios y con el compromiso fundamentalmente de los ciudadanos, que son las personas que tienen que conocer cuáles son los derechos que tienen para reclamarlos y para ayudarnos también a que establezcamos medidas dentro de nuestras competencias para que los actores todos se apersonen de lo que les cabe y se les garantice entonces, vuelvo y repito, al ciudadano, que es nuestra razón de ser, el acceso efectivo y oportuno en condiciones que la ley define a los servicios de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor César, por venir a darle una ilustración a los honorables concejales en el tema de salud. Muchísimas gracias. Darle un saludo al doctor Nicolás Aguilar por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias pues para los funcionarios de la Secretaría de Salud. Señor secretario, continúa con el orden del día. Me comunico que está agotado, siendo las 9:34. Agotado el orden del día, levantamos la sesión y citamos para mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias.